menos una o dos veces al año volvemos a esta enseñanza. Recuerden que la formación de la escuela dominical es, como decíamos en esta semana, es más o menos, o sea, salvando las diferencias, ¿no? Pero más o menos como ir a un gimnasio. En un gimnasio nosotros vamos regularmente, vamos haciendo las rutinas, rutinariamente, y en esa rutina pues vamos formando, vamos sacando las libritas de más y vamos, pues, usted sabe, ¿no? Algunos no tienen la posibilidad de ir a un gimnasio, pero toman tiempo para caminar y para cuidar su cuerpo. De esa forma, pues ocurre lo mismo, salvando las diferencias, en el ámbito de la iglesia. La iglesia tiene ese propósito. Usted dice, ¿se acuerdan que decíamos esta semana? ¿Por qué tengo que cantar? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Bueno, es que hay una rutina. Esa rutina es saludable para justamente nuestra formación. ¿Se acuerdan que decíamos esta semana? Pastor, yo no me acuerdo qué mensaje escuché el año pasado, o sea, no me acuerdo. O sea, pero también hablábamos y decíamos que, bueno, honestamente tampoco nos acordamos qué comida comimos el año pasado, pero que cada comida que comimos durante el año a la fecha nos ha traído hasta aquí, ¿sí o no? Claro. Ahora, también tenemos que recordar que hay comidas memorables. Una comida memorable de hace poquito es la comida cubana que comí hace muy poquito. Ese arroz, ¿cómo se llama ese arroz? Imperial. Es una novedad maravillosa. Pero no solamente eso, sino también otras comidas memorables que uno recuerda y que uno dice, wow, esto sí que ha salido de la media. Lo mismo ocurre en lo espiritual. También hemos escuchado mensajes, ha habido mensajes que han sido como esa comida memorable, esos mensajes memorables que, wow, ha sido un parteagua, un antes y un después. Y está bien, son parte de esa providencia, esa provisión que Dios nos da, y en el camino vamos justamente teniendo esos manjares que salen de la media, pero convengamos en que todo el consejo de Dios es útil y en un sentido es un manjar, aunque lo tengo que desglosar, apreciar de una manera más, digamos, más detallada para ver todo aquello que estoy siendo, pues, alimentado. ¿Bien? De tal manera podemos decir que toda la formación que hemos tenido hasta el día de hoy nos ha traído hasta el día de hoy. ¿Amén? Muy bien. Toda esta introducción para justamente afirmar el concepto de la rutina saludable de venir a la iglesia, la rutina saludable de abrir la palabra, la rutina saludable de, pues, ser enseñado en la palabra, tanto así como lo hacemos en un gimnasio rutinariamente para mejorar nuestra condición saludable, física. Entonces, Mateo capítulo 28, verso 19, es un pasaje, no un pansaje, es un pasaje. Buscando mi café, acá está. Es un pasaje que es archiconocido. Sí lo tienen, ¿no? Muy bien. Y este pasaje dice, por tanto, bueno, vamos a leer el 18, que es el contexto. Dice, y Jesús se acercó y les habló a sus discípulos diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, la omnipotencia de parte de Dios. Por tanto, ¿qué dice? Id, ¿bien? Luego dice, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense que en un análisis muy sencillo de estos dos versículos, vemos algo que es muy importante. Fíjense que hay unas palabras que son unas palabras que son, la palabra gramatical son participios. ¿Qué es un participio? Un participio es una palabra que va dándole fuerza a una palabra que es la más fuerte. Esa palabra fuerte se llama imperativo. En estos textos vemos que hay algunos o varios participios, pero que van rondando, ¿me entienden? Van girando en torno a uno que es el imperativo, que es el más fuerte.
Entonces vamos a descubrir cuál es el más fuerte para poder entender el propósito esencialmente de la iglesia. Fíjense que en primera instancia dice id. Id es justamente un participio, bautizándolos también un participio y enseñándoles también. Entonces usted dice, bueno, entonces ¿cuál es el núcleo de estos versos? El núcleo de estos versos es haced. Este es el imperativo, es el núcleo. Haced. ¿Pero qué haced? ¿Haced pupusas? ¿Haced tacos? ¿Haced qué? ¿Qué dice el versículo 19? ¿Haced qué? Discípulos. O sea que vamos a ir para hacer qué. Muy bien. Vamos a bautizar para hacer qué. Y vamos a enseñar para hacer qué. Fíjense que la palabra núcleo en estos versículos es justamente hacer discípulos. El propósito de la iglesia, todo lo que hacemos es para ser discípulos. Cuando usted viene a esta congregación, el propósito de esta enseñanza, bueno, ya sabe cuál es, ¿sí? Hacer discípulos. Y esto es lo más significativo. Todo lo que se hace en una congregación cristiana persigue este fin. ¿Me explico? Si en esta congregación nos ponemos a hacer pupusas o tacos y empezamos a, no sé, a hacer negocios con las pupusas y con los tacos, usted podría decirme, pastor, no me cuadra dónde está el business entre los tacos, las pupusas y los discípulos, ¿sí? Entonces sería cuestionable nuestra labor porque justamente no estamos cumpliendo el propósito. Ahora, otra cosa muy distinta es que podamos hacer algún tipo de beneficio, algún tipo de ayuda de este tipo para una labor misionera, una extensión misionera. ¿Me explico? El propósito al final del día es que en una misión se haga ¿qué? Discípulos. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, todo lo que se hace en una congregación cristiana tiene el propósito de hacer discípulos. ¿Bien? Entonces, la pregunta que surge luego es decir, bueno, ¿y quién es un discípulo? ¿Se acuerdan que lo hablamos en alguna oportunidad? Bueno, la diferencia entre un alumno y un discípulo es que el alumno aprende de su maestro. En esta mañana, ustedes están en condición de alumnos, yo estoy en condición de maestro, entonces ustedes son alumnos en el contexto de una clase. ¿Vamos bien? Pero ustedes fueron llamados no a ser alumnos, a ser ¿qué? ¿Discípulos de quién? De Cristo, no del pastor. Discípulos de Cristo. Entonces usted ya va encontrando que la definición de discípulo es querer ser como su maestro. ¿Bien? Claro está en que obviamente hay aspectos del maestro que usted quiere imitar, pero como decía el apóstol Pablo, decía, bueno, no me sigan a mí, sigan a Cristo. Ahora, pueden imitarme, pero en función de lo que Cristo ha hecho en mi vida. ¿Me explico? Ese es otro contexto. Pero el contexto nuclear o esencial es que ustedes son discípulos de Cristo. Todo lo que hacemos en esta mañana y lo que hacemos hasta que el Señor regrese es este proceso formativo de ser cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Bien? ¿Vamos bien? Muy bien, entonces usted dice esto rápidamente, esto es introducción. Usted dice, bueno, ¿cómo somos o cómo hacemos o cómo somos discípulos? Bueno, el ser un discípulo tiene que ver con seguir a Jesús. ¿Cómo se sigue a Jesús? Bueno, es sencillo en ese aspecto, la Biblia lo muestra, que anótelo, bosquéjelo en su cuaderno, en Juan capítulo 16, nos habla que la obra para el comienzo de ser un discípulo tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Jesús dice, hablando acerca de la obra del Espíritu Santo en Juan capítulo 16, que cuando venga el Espíritu Santo, o sea, Él está hablando a sus discípulos al momento, digamos, proféticamente, cuando Él pueda ascender a los cielos, y dice, no los voy a dejar solos. Va a venir justamente la palabra teológica es el
Paracleto, no es importante recordar el nombre, pero el punto es que dice, no los voy a dejar solos, va a venir quien los va a guiar, consolar. De hecho, cuando venga Él, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego aclara, de pecado por cuanto no creen en mí. Recuerden que la palabra dice que no hay quien busque a Dios, no hay ni a un uno. Si alguien busca a Dios es porque Dios le está buscando primero. Ayer estábamos hablando con la gente que llegó nueva a la misión, que nos dio una sorpresa, porque con mi esposa íbamos, ya están faltando algunos hermanos, ya vamos a hacer solo 2 o 3, no, fuimos un montón. Así que, hermanos, bueno, no esto es para que ustedes falten, no, sigan viniendo por favor a la misión. Pero fue una sorpresa. Y lo que nosotros justamente hacíamos mención es que si la gente que vino a la misión es porque Dios la ha traído primero. Dios ha tocado su corazón y esto es la obra del Espíritu Santo obrando en este mundo más allá de lo que nosotros imaginamos o pensamos. ¿Se acuerdan? Es como el viento que no sabemos ni para dónde viene ni para dónde va, ¿sí? Sabemos solamente por dónde va cuando hay un buen huracán, ¿sí? Y aún así. Pero el tema justamente, la palabra lo presenta el Espíritu trascendiendo la vida de la iglesia. Y claro que la trasciende. Obviamente, no hay salvación sino dentro de la iglesia. Eso queda claro. No hay salvación por fuera, hay salvación dentro. Pero que el Espíritu Santo traspasa las barreras y obra por fuera, pues dice la palabra. Amén. Entonces, dice la Biblia que justamente de pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Se acuerdan el concepto de justicia que ya lo hablamos en su momento? Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, quien es el diablo, ya ha sido juzgado. Entonces, el Espíritu Santo es quien empieza la obra, quien empezó la obra en cada una de nuestras vidas. ¿Bien? Miren. Yo quisiera que ustedes puedan mirar esta foto. Yo la dejé, fue una propaganda de un discipulado, pero me pareció genial. Por favor, pásenla, solo mírenla y ríanse un poco. Es la imagen de Jesús en una clase de escuela bíblica y diciendo, Jesús no discipuló de esta manera. ¿Por qué nosotros hacemos lo mismo? Hablando acerca de que el discipulado no se da estrictamente en una clase de escuela, sino que el discipulado se da en el camino. Mientras vamos caminando, vamos discipulando. Pero también en esta mañana parte de ese discipulado tiene que ver con la formación de la escuela bíblica, pero no se limita ahí, ¿bien? No nos limitamos ahí. Entonces es importante que podamos entender que el discipulado se da en el camino, en el día con día, en el día a día, donde Dios nos permite pues recibir de parte de Él y poder compartir de Él a aquellos quienes están en nuestro entorno. Somos embajadores, ¿sí? Ministros de reconciliación, como dice el apóstol Pablo. Entonces, los embajadores no le trabajan un día al país donde están, ¿sí o no? El embajador de México no le trabaja un día a Donald Trump. Trabaja para AMLO. ¿Lo dije bien? ¿Sí? A Andrés Manuel López Obrador. Fíjense que está. López Obrador. ¿Le trabaja a él? El embajador mexicano. ¿Sí o no? No trabaja para la... Y el embajador de Estados Unidos en México no trabaja un día para Andrés Manuel López Obrador, sino que trabaja para esta administración. Nosotros, dice la palabra, somos embajadores. ¿Dónde trabajamos para quién? Para nuestro Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos parte de su reino. Así que en ese contexto somos embajadores, somos ministros de reconciliación, donde reconciliamos a las personas con Cristo. En realidad el concepto es no que lo hacemos nosotros, sino que nosotros somos portadores, diga conmigo portadores. Portadores de la palabra, y el Espíritu Santo ya ha obrado anteriormente en la persona y nosotros nos unimos a lo que Dios está haciendo. ¿Vamos bien hasta acá? Solo estamos en la introducción nomás, ¿eh? Entonces, es el Espíritu Santo quien obra, es allí en donde vamos a Romanos capítulo 10.
Romanos capítulo 10, versículo 9, donde al final del día el Espíritu de Dios nos lleva a este punto, donde dice el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres ¿en dónde? En tu corazón, ¿me explico? Que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque en el corazón, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa lo que hay en el corazón, para salvación, ¿sí? O sea, declaramos lo que hay en nuestro corazón, la obra de Cristo. ¿Recuerdan ustedes se acuerdan cuando lo hacíamos tan infantilmente, que Jesús le dice a sus discípulos, a ver mis discípulos, cuando ustedes comen, la comida ¿dónde va? ¿Se acuerdan? Sí. A la boca, y luego al estómago, y luego, bueno, a la taza del baño, a la letrina. Muy bien, en todo ese proceso tocó su corazón y los discípulos decían, no, más o menos. Entonces Jesús dice, miren, no es lo que comen, sino lo que hay en su corazón, lo que contamina al hombre. Pero ¿qué ocurre? Cuando el Espíritu Santo obra en nuestra vida, transforma nuestro corazón endurecido por un corazón tierno y receptivo. Y en estas pocas palabras, estamos resumiendo muchos versículos bíblicos, ¿sí? Pero justamente a modo de introducción estamos introduciéndonos, valga la redundancia, para poder llegar al concepto o al punto que hoy vamos a seguir tratando. Entonces, llegamos aquí. Somos hijos de Dios, confesando justamente lo que hay en nuestro corazón. Y luego dice el versículo 13, porque todo aquel que invocare, la palabra invocare en el griego es arrepentimiento, ¿sí? No es solo, no Señor, no es solo la invocación por la declaración, sino que la invocación es arrepentimiento. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero en el contexto, muchas gracias, en el contexto de el arrepentimiento. ¿Bien? ¿Vamos bien? La pregunta es, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de 180 grados. No me confunda con los 360 porque vuelve al mismo lugar, sino que es un camino para aquí. Iba en mi cronos, en mi tiempo regular, normal, y Dios tocó mi vida, y ese es el kairos, es el tiempo de Dios en donde yo volteé 180 grados y me volví a Él. Obra sobrenatural del poder de Dios. No hay convencimiento. Obviamente, cuando yo estoy exponiendo esta verdad, veo la limitación aún de mi misma palabra, porque entiendo que todo esto en forma personal no lo puedo realizar yo. Yo no puedo dar salvación a nadie. Yo no puedo dar un cambio a alguno de ustedes. Es la obra del Espíritu Santo obrando en la intimidad de vuestros corazones. Miren, algo que ayer me ocurrió en la misión era que cuando compartía el Evangelio, miraba los ojitos de la gente en diferentes edades y pensaba, mientras compartía, decía, solo Dios sabe lo que está llegando al corazón de estas personas, cómo se va conectando en su fuero más íntimo, en ese diálogo interno que todos tenemos y que nos confrontamos con la palabra y que recobra sentido por esa luminosidad del Espíritu Santo que va llegando. Entonces va entrando la palabra y va iluminando, tal vez hace muchos años atrás, al momento en que quién sabe dónde, esa señora anciana cuando era jovencita escuchó el Evangelio y escuchó una palabra y fue llevada a una congregación, y todo eso hace la obra del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas como lo hizo en nosotros, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, esto es parte de ese proceso que Dios va haciendo. Recuerden que al final del día, el propósito del discipulado es que nos abandonemos en Dios. Qué bonito que es esto, ¿no? Fíjense, al final del día, cuando usted adquiere madurez espiritual, usted como ese juego que se da, no sé si lo vieron, lo hicieron algunos jóvenes, de ponerse así y tirarse y que el otro lo sostenga, pero que de verdad lo sostenga. No que le haga el juego, que lo deje caer, sino que lo sostenga. Así es el cuidado de Dios, donde podemos extender nuestros brazos
y el Señor nos sostiene. El propósito del discipulado es que nos abandonemos en Dios, mis hermanos. No en una denominación, no en un pastor, no en ninguna iglesia, sino que nos abandonemos en Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, con todo esto en mente, vamos a Efesios capítulo 5, versículo 31 al 33. Vamos a explicar qué es la iglesia de la manera más sencilla posible. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Pero no más sencillo de lo posible. ¿Me explico? O sea, más sencillo de lo posible, pero no más sencillo de lo posible, ¿sí? Es como aquel que quiere explicar cómo es Dios. Dios no se puede explicar sin el Padre, sin el Hijo y sin el Espíritu Santo. Si usted saca alguno de la ecuación, no está hablando del Dios de la Biblia. ¿Me explico? Entonces, hay que explicarlo de la forma más sencilla posible, pero no más sencillo de lo posible. No se puede sacar algo de la ecuación porque ya no estamos hablando del Dios de la Biblia. ¿Vamos bien? Bueno, lo mismo ocurre con lo que es la iglesia. La iglesia, vamos a comenzar diciendo que es el misterio de Dios, ¿bien? Pero en ese misterio también hay muchos elementos que la palabra nos va mostrando y va clarificando nuestro entendimiento. Muy bien. Entonces el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso, le dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Bueno, hasta aquí no hay problema, ¿no? ¿Está claro? ¿Claro? Claro. Grande es este misterio. Usted dice, no, ¿es misterio? No. Bueno, no en comparación al hombre y la mujer. Pero aquí es donde está el misterio. Porque dice, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. ¡Wow! Aquí sí que está el misterio, ¿eh? ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo que no tiene solución, ¿sí? Si ya, o sea, no fuera un misterio, entonces es un problema resuelto, ¿bien? Pero hay un misterio que el Señor empieza, que el apóstol Pablo, recuerden que el apóstol Pablo no es un hombre y su ingenio, su capacidad, sino que cuando hablamos del apóstol Pablo estamos hablando de un hombre y su dueño. Es la diferencia. ¿Me explico? Es un hombre que es un amanuense, una persona que solamente ha prestado su corazón y ha prestado su persona para ser aquel que transmita las verdades que por revelación vinieron de parte de Dios. ¿Amén? Esa es la función apostólica de los 12 apóstoles, ¿sí? De una revelación directamente de parte de Dios. Y usted dice, ¿y yo qué tengo? Bueno, usted tiene la palabra de Dios, que es la única revelación de Dios, y sobre la palabra Dios le da nueva inspiración. Pero ese es otro tema, ¿no? Por lo pronto, que solo quede en ese concepto y luego tenemos mucho más para cortar ahí. ¿Bien? Muy bien, vamos al 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bien, ahí hay otra enseñanza que si nos detenemos acá nos vamos a quedar 2 horas más. Muy bien, la pregunta es, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Bueno, mucha gente en la actualidad entiende la iglesia como un edificio, un lugar. ¿Vamos a dónde? ¿A dónde vamos? Vamos a la iglesia. Y, bueno, edificio se llama al templo. Este edificio se llama templo. ¿Bien? Entonces, usted dice, vamos a la iglesia. Bueno, en realidad todos sabemos lo que queremos decir, ¿sí? Pero honestamente, o si vamos a hablarlo, vamos al templo, ¿sí? ¿Dónde en el templo? Ahí está. Bueno, ahí lo vamos a decir en unos segundos más. Pero el templo es el lugar donde nosotros nos congregamos. En algún momento yo, cuando era muy, muy jovencito, así como Día, iba en un camión, en un bus, iba con un amigo, le digo, mira, esta es mi iglesia. Y el muchacho que no era cristiano me dice, ¿qué, la compraste? Entonces le digo, no es mi iglesia, es la iglesia de nuestro Señor Jesús. Es la iglesia donde yo me congrego, ¿no? Pero cuando decimos, te invito a mi iglesia, no estamos, o sea, todos sabemos lo que estamos diciendo, ¿bien? No es para, te invito a, no, estamos hablando, pero estamos como que ahora estamos puliéndonos
para entender cada uno de los principios. Al final del día, cuando nosotros decimos vamos a la iglesia, estamos diciendo, sabemos lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por lo que vamos a decir después. De hecho, justamente, podemos decir en primer lugar que la iglesia es el lugar donde habita el Espíritu Santo. La iglesia es el lugar donde ¿qué? ¿Habita quién? El Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es, bueno, pastor, ¿y dónde habita el Espíritu Santo? En la iglesia, ¿sí? Y bueno, pero aquí, por lógica, usted ya va entendiendo quién es la iglesia. Jesús reveló a sus discípulos que el Espíritu de verdad estaría en vosotros. Juan capítulo 14, verso 17 dice, morará con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién va a estar con nosotros? ¿Y en nosotros quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué dijimos que es la iglesia? ¿El lugar donde habita quién? ¿Me va entendiendo? ¿Sí? ¿Vamos usando nuestras neuronas? ¿Sí? Muy bien. Fíjense que el apóstol Pablo escribió, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo o casa del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto, en el capítulo 6 de la primera carta, en el versículo 19 y 20. O sea que a la pregunta que nos preguntamos, ¿dónde habita el Espíritu Santo? El Espíritu Santo habita en nosotros. Si la iglesia es la casa del Espíritu Santo, vamos entendiendo quiénes son la iglesia. Muy bien. Entonces, ¿está bien decir que en esta mañana está reunida la iglesia en este templo? La respuesta es sí. ¿Está bien decir que el día lunes la iglesia está en la dirección de su trabajo, hermano Jorge? ¿Cuál es? No. ¿Cuál es la dirección? Dígala. 6200 Center. Sí, para no. No de donde vive nuestro hermano Jorge, ¿no? ¿Puedo decir que en 6200 Center está la iglesia? La respuesta es sí. Porque la iglesia está en la semana, pues habita en sus casas. Nosotros somos la iglesia. Cuando, obviamente, sí, el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Ahora usted entenderá la introducción. ¿Me explico? Si usted conecta esto con la introducción, dice, claro. De lo contrario, no es así. De lo contrario, usted se congrega, viene a un templo donde está congregada la iglesia. Pero para que usted sea iglesia, tiene que el templo, tiene que ser el habitáculo del Espíritu Santo, el templo, la casa. Y para que el Espíritu Santo more en su casa, o sea, en su vida, usted tiene que recibir a Cristo como su único, como su suficiente, como su Señor. Tiene que atesorar la obra de Cristo en su vida. ¿Me explico? Entonces, esto justamente en esa gracia que es de corte irresistible cuando la vemos, wow, decimos, me vuelvo al Señor, y nos quebrantamos y nos humillamos ante su presencia. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. El otro pasaje en Hechos capítulo 17, verso 24, dice la palabra, Lucas, quien es el escritor de el libro de Hechos, hermano de, ¿quién? Tito, ¿no? ¿Se acuerdan? Dice en el versículo 24, en el capítulo 17, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos o casas hechos por manos humanas. Órale. Bueno, se entiende. O sea que no habita en casas, en este lugar hecha de manos humanas. ¿Me explico? Obviamente que claro, la iglesia está reunida hoy aquí. El Espíritu Santo está moviéndose. Su presencia está en este lugar. Este lugar es un lugar consagrado al Señor.
como templo, ¿me explico? Aquí no vamos a hacer un antro, aquí no vamos a hacer nada de eso, porque eso, pues, obviamente que ofende a la misma presencia de Dios. Pero justamente entendemos que a la luz de la palabra, el Espíritu Santo no habita en templo, en este lugar per se, sino que habita cuando usted está en este lugar, ¿bien? Y fíjense que Juan capítulo 14, verso 23 nos dice, respondió Jesús. ¿Voy muy rápido? ¿No? Muy bien. Porque no me interesa solamente no me interesa, ¿no? Me interesa que podamos aprender, ¿sí? Juan capítulo 14, verso 23 nos dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra, ¿qué hará? Guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos, ¿qué dice? Vendremos a Él y haremos ¿qué? Morada, casa con Él. Cualquier otra lectura o interpretación de estos conceptos no es bíblico. ¿Me explico? O sea, la iglesia a la luz de la palabra es la morada del Espíritu Santo. La morada del Espíritu Santo, por lo que la palabra nos está diciendo, es nuestros corazones. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Cada uno de nosotros, quienes hemos entregado nuestras vidas a Cristo, en donde Cristo es nuestro Señor, somos la casa o el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo la ven? ¿Vamos bien? Fíjense que estos conceptos son muy importantes tenerlos bien presentes para poder, digamos, tener una correcta lectura o una correcta teología, una correcta lectura bíblica. ¿Bien? Por otro lado, fíjense que la palabra iglesia, ustedes sabrán, ya lo hemos hablado en algún momento, viene de una palabra griega que se llama eclesia. La palabra eclesia es una palabra que significa una asamblea o una convocatoria. ¿Bien? Usted dice, ¿por qué los primeros cristianos utilizaron una palabra tan secular? Bueno, porque los primeros cristianos ni querer parecerse querían a los sacerdotes. Fíjense que es interesante porque la palabra para los ancianos, los diáconos, obviamente que la palabra es presbítero, ¿sí? O pastor, ¿sí? Está refiriéndose a términos del cuidado de las ovejas, pero querían muy claramente distanciarse de esos conceptos religiosos judíos porque querían mostrar la esencia, pues, de lo que era el mensaje del Evangelio, ¿sí? De ahí, cada vez que yo siempre comento esto risueñamente como algo que es personal, pero yo lo saqué de alguien, de un escritor de los primeros cristianos, de los primeros escritos, en donde, ¿se acuerdan que en algún momento yo les conté a ustedes, les dije que yo estaba predicando acerca de la iglesia, que Cristo es el Señor de la iglesia, y un joven por ahí, o una joven, un joven se levanta y me dice, pastor, si Cristo es el pastor de la iglesia, ¿usted quién es? Usted se dice que es pastor. Entonces digo que tomando la idea de aquellos primeros cristianos, les digo, miren, yo no soy el pastor de esa manera. Yo soy como el perro ovejero, ¿sí? Pero no me venga a decir perro ovejero, ¿no? El perro ovejero. O sea, la función del pastor es el perro ovejero, ¿sí? Que el perro va tarasconeando las ovejas. El buen pastor dice, vamos para allá. ¿Quién es el buen pastor? Jesús. Y los perros ovejeros vamos tarasconeando las ovejas. Cuando somos jóvenes, los perros ovejeros hacen mordemos, ¿sí? Mordemos a las ovejas. Pero ¿qué creen? El buen pastor nos saca. Porque las ovejas no son del perro ovejero. Las ovejas son del pastor, ¿sí? Entonces, hoy yo tuve varios regaños de parte del buen pastor, ¿sí? Por morder alguna oveja. Yo decía, es que era una abeja. No, el pastor me decía, no era abeja, era oveja. Y mi oración era, Señor, ilumínalo, Señor. Entonces venía el pastor, más o menos, muy, así, ¿no? Pero es parte de ese proceso en el cual el pastor va formando también a los perros ovejeros. Pero el perro ovejero cumple la función de ir justamente aunando las ovejas, ¿sí? No abejas, ovejas.
Y esas ovejas van siguiendo la voz ¿de quién? Del pastor, del buen pastor que es nuestro Señor. Entonces, justamente el concepto o la idea de la iglesia son aquellos que fueron llamados. Es un rebaño que fue llamado para justamente un propósito, ¿sí? Y esto lo vamos a ver en un futuro muy cercano, unos minutos que vienen. Mis hermanos, es irónico que cuando la pregunta, o usted le pregunta a la gente, ¿a qué iglesia asiste? Bueno, usualmente ellos dicen, bueno, yo asisto a una iglesia de corte denominacional. A veces sí sabemos lo que queremos decir. Yo asisto a una iglesia bautista, metodista o a otra denominación u organización, ¿sí? Muchas veces ellos se refieren a una denominación o organización o un edificio, ¿sí? Y fíjense que, bueno, de repente hay mucha más tela para cortar ahí, pero la verdad es que el apóstol Pablo escribe a la iglesia que está en Roma, fíjense. Y usted dice, ¿cómo lleva lo que dijo anteriormente con esto? Porque la palabra eclesía son aquellos quienes fueron llamados afuera. ¿Dijimoslo bien? ¿Está bien? ¿Se entiende? Muy bien. Pero el apóstol Pablo, cuando escribe, por ejemplo, le escribe a la iglesia en Roma, a la iglesia en Galacia, a la iglesia en Éfeso, usted recordará por lo que dijimos semanas anteriores que las primeras iglesias eran casas, ¿sí?, interconectadas por una red de misioneros itinerantes, ¿sí? Así funcionaban las primeras iglesias, ¿se acuerdan? La gente que tenía una mejor casa, como Lidia, ¿sí?, que era una mujer que se ocupaba, estaba en el negocio del lujo, ¿sí?, o sea, tenía ese tinte que ella comerciaba, y eso era para la gente de mucho poder adquisitivo. Ella y su familia, pues habiendo escuchado el mensaje del Evangelio y habiéndose convertido con Pablo, prestaron sus casas y esa era una de las congregaciones que estaban en diferentes ciudades. ¿Vamos bien? ¿Sí? Con el tiempo, pues las congregaciones crecieron, la comodidad dentro de la comprensión de la vida de la iglesia se hizo necesaria para que podamos tener un edificio donde es de quién, es de la iglesia. No es de una persona en especial o en específico. ¿Me explico? Entonces, de repente daba un poco de vergüenza venir a la casa de mi hermano, voy a decir ciudadano, porque había la gente que tenía mejor capacidad o una casa un poquito más grande eran los ciudadanos romanos. Entonces, yo era un esclavo que venía a la casa y se acuerdan que los ciudadanos se juntaron a comer y comieron primeros, ¿sí? Y comieron primero y estaban y no me dejaron nada para mí. Entonces el apóstol Pablo se enoja y dice, no, tranquilo, espérense para comer, coman en sus casas. Entonces, justamente en ese contexto la iglesia fue creciendo y fue también entendiendo que tenía que tener un edificio, un espacio, y luego tradicionalmente es hacia hoy donde estamos en un espacio donde les pertenece a la iglesia, o sea, a todos ustedes. ¿Bien? ¿Vamos bien acá? Y con esto estamos diciendo algo, pero para abajo decimos mucho. ¿Bien? Conceptos que tienen que quedar bien afirmados para el futuro y la posteridad. ¿Amén? Muy bien. Entonces, fíjense que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, verso 5, dice, saludad también a la iglesia de su casa. Fíjense que Pablo se refiere a la iglesia en la casa, ¿sí? No es un edificio, no un edificio que alberga la iglesia, sino al cuerpo de creyentes. La Biblia dice también que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Mis hermanos, hasta aquí van dos definiciones de iglesia. En primera instancia dijimos, somos nosotros, ya que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Sí o no? Ese es el primer principio. Y también somos parte de un cuerpo donde Cristo es la cabeza. O sea, somos un organismo viviente. ¿Sí?
No somos una organización, somos un organismo viviente. ¿Y qué estamos diciendo con un organismo viviente? En que Cristo es la cabeza, ¿sí? Y todos obedecemos lo que Cristo dice, lo que la cabeza ordena, ¿bien? La mano no se puede ir para acá, no se puede... No. Todos, el cuerpo, ¿para dónde camina? Para dónde la cabeza ordena, ¿bien? Y el cuerpo tiene muchas virtudes o funciones que el apóstol Pablo luego las va digamos, haciendo permear en lo que es la iglesia para podernos hacer entender lo que es la iglesia, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos en su momento del concepto de iglesia? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Más o menos, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra comprensión occidental el concepto de, digámoslo así, lo que es una democracia. ¿Y qué es una democracia? La democracia, obviamente decir esto puede sonar fuerte, pero en la lógica de lo que vamos a hablar después, usted lo va a entender. Déjenme calentar la garganta un segundito, ¿sí? La democracia es el poder de la desconfianza. Eso es la democracia, es el poder de la desconfianza. Entonces, el poder ejecutivo, quien es, todos sabemos, nuestro presidente, él tiene mucho poder, ¿sí o no? Tiene mucho poder, es el poder ejecutivo. Entonces, como tiene mucho poder, hay que quitarle el poder y hacemos el poder legislativo. El poder legislativo es la Cámara Alta y la Cámara Baja, ¿sí? Allí están justamente los senadores de nuestro bendito país y ahí están, pues, sopesando el poder que se da en una democracia, ¿bien? Entonces, en la democracia está el poder ejecutivo y el poder legislativo, pero aún así tienen mucho poder, ¿sí o no? Entonces se conforma el poder judicial. ¿Quiénes son el poder judicial? Los jueces, ¿sí? Los jueces tienen el poder, ¿sí o no? El poder para meterlo preso o no, pero igual tienen mucho poder, ¿sí o no? Entonces, dentro del poder judicial, no solo vamos a dejar a los jueces, sino que vamos a poner a la policía. La policía tiene el poder de ponerte preso, pero no tiene la autoridad de dejarte en la cárcel. ¿Quién tiene la autoridad de dejarte en la cárcel? Justamente el juez. Entonces, todo ese engranaje funciona y eso es el poder de la desconfianza. Se desconfía uno de otro y se arma ese equilibrio. Bueno, la iglesia no es una democracia. La iglesia es una teocracia, donde el que manda es Cristo. ¿Me explico? Y su palabra. Entonces, en virtud de esto, podemos iluminar cierta área de nuestra mente y nuestra comprensión espiritual que nos van a ayudar luego para seguir comprendiendo lo que viene a continuación. ¿Bien? Vamos a apurarlo un poquitito porque si no, vamos a llegar a la 1 de la tarde. ¿Están bien? ¿Están bien? Pónganse un poquito en pie. A ver, vamos a ponernos en pie un poquito. Pónganse en pie para estirarse. Vamos a estirarnos un poquito. Están mucho tiempo sentados. Vamos a estirarnos. Vamos a extender nuestros brazos. Muy bien, así como Aarón. Así como Aarón, ¿eh? Vamos a hacer una clase de gimnasia. No se crean. Muy bien, muy bien. Perfecto. No lo bostece, no se me duerma, ahora se me duerme. No. Muy bien. Hermanos, ahora fíjense que este cuerpo de Cristo está, por lo que vemos a la luz de la palabra, está formado por todos, diga conmigo todos, pero con la O larga. Todos los creyentes, desde el tiempo de Pentecostés, como Lucas lo describe en Hechos capítulo 2, hasta cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. El cuerpo de Cristo está formado por todos aquellos que han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Se acuerdan que yo en algún momento le pregunté cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la religión verdadera? Entonces, alguno que entendió rápidamente la pregunta dice, bueno, pero defíname lo que es religión. Entonces, ahí voy a explicarle cuál es la religión verdadera. La palabra religión viene de un vocablo en latín que quiere decir religar. Algo que sea roto, no rompido, roto, ¿sí? Algo que sea roto. ¿Que sea qué?
Roto, muy bien. La religión es algo que se ha roto y se ha remendado. Estoy con la R, ¿no? Se ha remendado. Alguien alguna vez, una mujer que hacía alteraciones y que conocía el concepto de religión, dice, yo soy una religiosa. Y toda la gente, ¿qué religiosa va a ser si es una boca sucia esto? Y yo soy, pastor, yo soy religiosa. Y yo tuve que decirle, pues sí. Sí en el concepto de la palabra religión, porque religar es justamente remendar. Entonces la pregunta es, ¿quién es el que religó, remendó mi relación con el Padre, rota por el pecado? Cristo. ¿Dónde dice en la palabra esto? 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Bien? Entonces, podemos encontrar que la verdadera religión es Cristo. ¿Sí? ¿Vamos bien? La pregunta es, entonces, ¿por qué me reúno en esta congregación? Porque se habla de Cristo. ¿Sí? Y pastor, si me mudo a Matamoros, o me mudo a, no sé, me mudo a San Antonio, ¿dónde me voy a congregar? A una iglesia donde se hable de ¿quién? De Cristo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Por eso que el cuerpo de Cristo comprende dos aspectos. Por un lado, es la iglesia universal, es la iglesia formada por todos los que tienen una relación personal con Cristo, tal como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículos 13 y 14. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean mexicanos, sean hondureños, sean cubanos, sean chilenos, sean venezolanos, no, dice así, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Mm? Entonces, fíjense que cuando la Biblia habla acerca de la iglesia, está hablando en primera instancia, de todos aquellos que son parte de este cuerpo, redimidos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, vale decir que si usted dice, no, si no te congregas en mi iglesia, tú no eres parte del cuerpo de Cristo. Tranquilo. Si es un hijo de Dios y ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, entonces es un hijo de Dios. ¿Bien? Ahora, puede ser que la comprensión bíblica de alguna forma haya sido, distorsionada, lo que fuese, pero aún así, como sea, sin minimizar lo que dije anteriormente, cuando uno es un genuino hijo de Dios, el Espíritu Santo nos va guiando hacia la verdad, ¿sí o no? Esto es algo muy importante. El Espíritu Santo es el que nos va guiando a la verdad. Usted dice, bueno, ¿cómo llegué aquí? ¿Sí? Llegó porque fue el Espíritu quien lo trajo. Dice, no es cierto, me trajo mi papá, mi mamá. Bueno, fue el Espíritu, sí, lo trajo, ¿sí? Lo trajo y usted, a la luz de la palabra, va comprendiendo de que está en un lugar. Otros vinieron buscando la verdad, buscando la palabra, buscando la enseñanza bíblica sana, y esto fue parte de ese proceso que al final del día el Espíritu Santo se lleva el mérito. ¿Amén? Amén. Muy bien. Entonces, mis hermanos, dijimos que la iglesia está conformada por ¿quién? Todos. Diga conmigo, todos. Todos aquellos que han sido redimidos por nuestro Señor. Llámese, sean judíos o griegos, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, mis hermanos, la Biblia dice que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Aquí vemos que cualquiera que ha depositado su fe en Jesús es parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la iglesia del Dios verdadero no es ningún edificio o alguna iglesia de denominación, es denominación u organización. ¿Me explico? Que podemos organizarnos un conjunto de iglesias, ¿sí? Está bien.
De repente lo poquito de mucho puede ayudar a misiones, a labor de ayuda a necesitados, está bien. Pero la iglesia justamente es aquellos, somos nosotros quienes fueron redimidos, quienes fuimos redimidos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Amén? Muy bien. De hecho, la Iglesia Universal de Dios la forman todos. Va a quedar, ¿qué aprendió, hermano? Todos. Todos aquellos que han recibido la salvación a través de la fe en Jesucristo. Y fíjense, ¿cuál es el lenguaje de los cristianos? ¿Cuál es el lenguaje? El lenguaje es el amor fraternal. ¿Sí? Claro, el manual es la palabra, pero el lenguaje es el amor fraternal. El amor fraternal es lo que nos une, es justamente el lenguaje. Mis hermanos, si usted no habla español, difícilmente va a poder estar en esta clase, ¿sí? Salvo que sea bilingüe, ¿sí? Pero en el ámbito espiritual no es bueno que sea bilingüe, ¿eh? No es que es bueno que maneje el lenguaje del mundo y el lenguaje de la fe. No, maneje el lenguaje de la fe, ¿sí? Pero el lenguaje que es el amor de Cristo, el amor de Dios, ama a tu prójimo, amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo, es lo que evidencia que somos cristianos, somos hijos de Dios. Si no, somos conocedores de la Biblia, como pueden ser conocedores del Corán, conocedores de Buda, aún hasta de Marduk, ¿sí? No hay mucha diferencia, ¿me explico? Entonces, si eres realmente un hijo de Dios, el lenguaje que nos une es el amor fraternal, ¿sí? Algo que me encantó esta semana que pude compartir con mi hermana Anay, es que ella me decía, pastor, me gusta el amor fraternal que tiene usted, que tenemos nosotros, ¿sí o no? Y ese lenguaje, ¿me explico? Eso es muy importante, ¿sí? Porque no solamente tiene que ser de una persona, sino que tenemos que compartir ese amor fraternal, que ese es el lenguaje. Mi hermano, mire, no me cabe lugar a duda que si usted hoy se toma un avión y el domingo que viene está en la China o está en la India y se encuentra en una comunidad cristiana, lo van a arropar, lo van a abrazar como si lo conocieran de toda la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el lenguaje de la fe. El lenguaje que nos une es el amor fraternal. Y donde usted no encuentra este lenguaje, póngase a dudar si realmente, pues, son de esa nacionalidad, ¿eh? O sea, difícilmente yo podría decir que soy norteamericano, ¿no? ¿Sí? Por más que a mí me dijeron en algún momento que yo con las palabras que decía, las decía sin acento, pero me di cuenta que me mintieron, porque me di cuenta que tengo un acento increíble. Cualquiera que me escuche hablar sabe que soy hispano, ¿sí? Ahora, que a usted, mi hermano, cuando lo escuchen hablar en el lenguaje de la fe, digan, no, este sí que es. Este es porque es. Habla perfecto el idioma, el amor. ¿Bien? Fraternal. ¿Vamos bien? Muy bien. Este no era el tema, pero quedó bien. Vamos a cerrar el paréntesis. Entonces dijimos que justamente la iglesia, en un concepto, es la iglesia universal, que justamente que está conformada con todos aquellos que reciben a Jesús como su único y su suficiente Salvador. Por otro lado, la Biblia, nos muestra a la iglesia como la iglesia local. ¿Se acuerdan? Hay dos conceptos, la iglesia universal y la iglesia local. La iglesia local, tal como el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Galacia, Gálatas capítulo 1, versículo 1 y 2, donde dice, Pablo, apóstol, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias en Galacia. ¿Bien? Usted dirá, bueno, Galacia es una región, correcto, pero usted va entendiendo la conformación de las iglesias en casas, ¿sí? En casas, en ciudades conectadas con misioneros itinerantes, quienes eran los que iban y leían justamente las enseñanzas y compartían. Ya dijimos, hemos explicado cómo era un culto en la antigüedad, y de esa forma justamente ellos pues entendían, y el apóstol Pablo va dando forma a lo que es la iglesia local. Aquí vemos que en la provincia de Galacia habían muchas iglesias, la cual llamamos una iglesia local. Por ejemplo, una iglesia que se llama Casa de Oración, Casa de Dios, otra se llama Casa de Su Presencia, otra se llama El Buen Pastor, otra se llama El Alfarero, otra ¿cómo se puede llamar? Eclesía, whatever, diferentes nombres.
todos esos nombres son justamente nombres de cada congregación local. Fíjense que es lo mismo como pasaba en Galacia. Justamente a las iglesias en Galacia, algunas se llamaban el buen pastor, los ungidos por Dios, ¿no es cierto? Y yo escuché una iglesia que en principio me pareció bastante llamativo el nombre, pero luego lo acepté porque es bíblico. Iglesia la Hermosa, ¿sí? La Puerta la Hermosa, ¿sí? Entonces, son nombres que se pueden poner, pero son iglesias locales. Y fíjense que está justamente estas iglesias, no es justamente la iglesia universal, sino que está refiriéndose el apóstol Pablo a la iglesia local. Esta justamente es la iglesia local. Y el apóstol Pablo justamente está refiriéndose a la iglesia en Galacia como podría haberse referido a las iglesias en Texas. ¿Me explico? Les escribo a las iglesias en Texas. Texas capítulo 1. No. Era Gálatas, no Texas. ¿Me van entendiendo? ¿Sí? Entonces, lo que la palabra o el apóstol Pablo está mostrando en esta carta, le está escribiendo a las iglesias locales. La iglesia universal la forman o la conforman los que han confiado en Cristo para salvación. Estos justamente miembros de la iglesia universal deben buscar, escuche bien, compañerismo y edificación en una iglesia local. No hay llaneros solitarios. No es que usted dice, bueno, yo soy parte de la iglesia universal de Cristo. Sí, ¿y dónde te congregas? En la iglesia de Cristo. No, mi hermano. La palabra nos muestra, y el apóstol Pablo nos muestra, cómo la iglesia universal, estos miembros de la iglesia universal, buscan compañerismo y edificación en una iglesia local. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? La pregunta es justamente, ¿por qué usted se congrega aquí? Bueno, la respuesta sería, soy miembro de la Iglesia Universal de Cristo y busco compañerismo y edificación en una iglesia local. Esa sería la mejor respuesta. ¿Sí? ¿Por qué usted se congrega aquí, mi hermano? Espere que lo anoto. La respuesta sería, soy miembro de la Iglesia Universal de Cristo y busco compañerismo y edificación en esta iglesia local donde se enseña correctamente la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, es ese el parámetro porque el cual usted debemos estar congregados en esta iglesia local. ¿Vamos bien? Yo les pido, mis hermanos, que si a ustedes les surgen preguntas, que por favor me las anoten. No sé si llevaremos tiempo para poder responder algunas, pero yo me voy a llevar sus preguntas y ustedes les voy a responder el domingo que viene o el próximo, se las voy a responder porque seguramente la pregunta de uno puede ser la pregunta de todos. ¿Bien? Muy bien. En resumen, mis hermanos, la iglesia no es un edificio. ¿Quedó claro? No es una denominación. ¿Bien? O una organización. De acuerdo a la Biblia, la iglesia, ¿qué es? El cuerpo de Cristo. La iglesia es un organismo vivo. Es un organismo vivo. No es el Rotary Club. ¿Sí? Es un organismo vivo. Un organismo que está vivo porque Cristo es la cabeza. Amén. Muy bien. La iglesia la conforman todos aquellos que han depositado su fe en Jesucristo para salvación, tal como lo dice Juan capítulo 3, 16 o 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, donde Juan 3, 16 ya lo omitimos porque lo sabemos de memoria, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, usted lo sabe, ¿bien? O sea, ¿lo sabe? Sí lo sabe, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, me quedó la duda, pero vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, que dice, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, como lo leímos anteriormente, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Mis hermanos, dijimos, la iglesia es un organismo vivo. La iglesia la conforman todos aquellos que han depositado su fe en Jesucristo para salvación. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Muy bien. Ahora la pregunta que nos vamos a hacer, agárrese, ¿cuál es la autoridad de la iglesia? ¿Cuál es la autoridad de la iglesia? Bueno, la autoridad de la iglesia, hay 3 autoridades en la iglesia. Miren, escuchen con atención y no me saquen el dedo del renglón porque si no van a decir cualquier cosa, ¿no? Son 3 autoridades que son así.
de forma horizontal. Ninguna está por encima de la otra. ¿Bien? No es así, sino así. ¿Sí? ¿Estamos bien? Esto es la autoridad que tiene la iglesia. ¿Cuál es la autoridad de la iglesia? Bueno, hay 3 elementos. Y justamente estos 3 elementos los vamos a terminar o los vamos a ver el día de hoy porque vamos a entender cuál es la autoridad. ¿Bien? La primera autoridad en este orden horizontal es la Biblia. La Biblia como única fuente de autoridad y práctica. ¿Cuál es la primera autoridad? La Biblia. La Biblia es la autoridad y la Biblia justamente es inerrante, es decir, no contiene errores en cuanto al mensaje. No tiene la Biblia ningún error doctrinal. ¿Sí? ¿Se acuerdan en algún momento cuando yo les conté que en una enseñanza de ese tipo yo dije, la Biblia es inerrante, es decir, no contiene errores? Y se levantó una mujer que en su momento dije hermana, después dije prima, no sé si prima es, ¿no? Pero me dice, pastor, yo soy una docente del lenguaje, ¿sí? En la universidad, me quedó la Universidad Complutense de Madrid. ¡Wow! Me amedrentó. ¿Sí? Yo que conozco esa universidad, la conozco y he recibido enseñanzas. Es una universidad superior, es como decir Harvard en el ámbito, ¿no? Una universidad muy fuerte. Y luego, para decir que ella era docente de la Universidad Complutense, yo digo, ¡ay! Entonces, bueno, ya que me enfrentó en público, la tengo que seguir, ¿no? Porque no puedo no decir. Entonces, ¿usted dice que la Biblia contiene errores? Sí, pastor, la Biblia contiene errores. Ah, sí, ¿dónde las contiene? Y me abre en el Salmo, no recuerdo el Salmo que me lo abrió, y dice, aquí en ese versículo le falta un acento, aquí falta una coma, aquí falta... Y yo dije, bueno, también dice. Puede que esos sean los errores, ¿sí? Entonces, pero no estamos hablando de esos errores, de las comas, de los acentos, ¿me explico? No. La Biblia es inerrante en cuanto justamente a la doctrina, ¿sí? La Biblia justamente no tiene ningún error doctrinal. ¿Estamos? Y es inerrante en cuanto a que no tiene ningún error doctrinal. Ahora, mi querido, si usted le encuentra un error de una coma, una tilde, un acento, ocúpelo, póngalo en la impresión que se dio, ¿sí? Por ahí márquela y mándeselo al editor de la Biblia y diga, oiga, acá se equivocó con el acento, ¿eh? Eso sería otra cosa. Pero entienden en cuanto al concepto de la Biblia es inerrante, o sea, no tiene ningún error doctrinal. Si Dios dio su palabra como autoridad, no se nos ocurra decir algo autoritativo que no esté en la Biblia. ¿Cómo la ve? No, porque yo digo que esto, sí, pero ¿y dónde lo dice en la Biblia? O sea, no se le ocurra decir algo autoritativo si no lo dice en la Biblia. Esto justamente es lo inquietante y lo que debemos de cuidar. Cuando una congregación está fundamentada en la Biblia, es una congregación estable. Pueden venir truenos y centellas, pero no la tumban. Pues, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que dijimos de la construcción? Lo que decía nuestro hermano Núñez en su momento, ¿no? De la construcción, un pastor, que es recomendable, por cierto. Y él decía, bueno, cuando los dos cimientos, el cimiento, ¿se acuerdan? El que edificó en la roca y el que edificó en la arena. Pero el mensaje está dicho en cuanto a que los dos escucharon el mismo mensaje. Y el que edificó en la arena y el que edificó en la roca, se veía la casa igual. ¿Cuál era la diferencia? No diferencia, la diferencia. La diferencia es que una casa se veía tan linda como la otra. Pero una casa solo, pues, se hizo en la arena. La otra casa excavó hasta llegar a la piedra, a la roca, los fundamentos. Y ahí, cuando vino la tormenta, se vio qué casa se está manteniendo firme. O sea, es lógico, sería atentar a su inteligencia poder detenernos en el detalle. El viento sopla, la que más firme está es la que permanece, aunque las dos se vieran iguales. ¿Me explico? Entonces, una iglesia estable, no estamos refiriéndose a un cúmulo de gente, de 100 personas, 1000 personas,
Dios quiera que esas 1000 personas sean la iglesia, ¿sí? ¿Me explico? ¿Vamos entendiéndonos? Cuando decimos sea la iglesia, sean templos del Espíritu Santo. Pero la gente que viene a esta reunión, aún a la escuela dominical o al servicio, puede ser que sea asistente, pero no sea la iglesia, textual o conceptualmente hablando. ¿Me explico? ¿Vamos bien? Sea solo una persona que tiene, pues viene y pudiese albergar al Espíritu Santo. Cuando lo alberga el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene lo inunda, lo bautiza, lo llena, ¿sí? Porque se encontró con Cristo, porque aceptó la gracia, el regalo inmerecido de Dios. Es ahí donde se conforma como la iglesia, ¿me explico? Pero mis hermanos, ustedes como iglesia, todos ustedes como iglesia, es entendible que por más que sople vientos y que nos saque algunas chapas, ¿sí? Algunas canas, ¿no? Unos pelos, pero no nos va a tumbar, ¿sí o no? Bueno, debiera hacerlo, ¿no? O sea, cuando una congregación está conociendo la palabra de Dios, está fundamentada en la Biblia, pues es una congregación estable. Por el contrario, cuando una congregación no conoce la Biblia, es una congregación inestable. Ahora, pues depende del maestro, claro que sí. Pero convengamos en que no depende solo del maestro, sino depende también de quien está recibiendo la palabra, ¿sí o no? O sea, mi función es predicar la palabra lo más sencillo posible, pero no más sencillo de lo posible. ¿Me explico? No puedo, ¿me explico? Esto sí ni cómo explicarlo, ¿sí? Entonces, es justamente la responsabilidad esta de compartir. Luego está la responsabilidad nuestra o vuestra o de todos de poder vivir esta palabra. Cuando un cristiano es un conocedor amplio de la Biblia y la aplica a su vida, es un cristiano maduro. Y por más rayos y centellas que puedan venir, permanece. Permanece porque está firmado en la palabra de Dios, que es la Biblia. Cuando un cristiano no conoce las Escrituras, es un niño y tiene los berrinches de un niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque no conoce la Biblia. ¿Sí? Entonces dijimos, ¿cuál es la primer fuente de autoridad de la iglesia? La Biblia. Bien. La segunda fuente de autoridad de la iglesia es Jesucristo. Jesucristo es la autoridad. Dios lo ha proclamado como Señor de la iglesia. Él es la única autoridad de la iglesia. La iglesia, por tanto, es un organismo vivo, no una organización con sus puestos directivos, ¿sí? La iglesia es un organismo que está vivo. Por esto, el único lugar para el cristiano en la iglesia es estar en condición de siervo. Todos somos siervos, ¿sí? Fíjense que esto lo vamos a hablar, si ya hoy no, porque no nos queda tiempo, pero alguno decía, pastor, ¿cuál es la función de usted? Yo soy una oveja con cencerro, ¿sí? Como decía, una ovejita más, como ustedes, y ejerzo la autoridad de la palabra, ¿sí? Yo en esta mañana estoy ejerciendo la autoridad de la palabra, pero yo no puedo de motus propio decirle, hermano, mire, ahora póngase y brinque, y dé vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. ¿Y por qué lo hace? Porque usted es autoridad. No, yo no soy autoridad en sí mismo. ¿Me explico? Yo ejerzo la autoridad de la palabra. Entonces, como pastor, en la condición de pastor, ejerzo la autoridad de la palabra. Obviamente que si me voy de la palabra, usted no está llamado a obedecerme en nada. ¿Me explico? Porque no soy, como digámoslo así, vamos a ponerlo más bajo, como soy, nadie es el papa. ¿Me explico? Que es autoridad per se. ¿Y por qué lo dice? Porque es la bula papal, porque es el papa. No. La Biblia no habla de papas. Habla de papas para comer, ¿no? Pero no de papas. Entonces, no hay una autoridad per se. ¿Se acuerdan que dice la palabra, aquel que dejara madre, padre, hermano, hermanas, tierras, recibirá ¿qué? Recibirá hermanos, hermanas, madres, hijos, nietos también. Pero lo que no va a recibir es padre, porque padre hay uno solo y todos sabemos quién es nuestro padre, ¿sí? Nuestro Padre es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la iglesia no hay una función patriarcal. Hay una función, por ejemplo,
o sea, hay una función relacional de un hermano espiritual maduro, me explico, y aunque uno dice, bueno, es mi padre espiritual, es mi madre espiritual, uno puede decirlo de alguna manera, puede decirlo, claro que sí, pero todos sabemos que eso es un afecto cariñoso, ¿me explico? No estamos diciendo que es nuestro padre, como esa secta de la luz del mundo que tiene a su padre, y que lamentablemente dentro de las comunidades cristianas se generan becerros de oro de padre, ¿sí? ¿Sí? Alguna vez alguien me dijo, si usted quiere ser pastor, un pastor, pero un pastor, mira, haga lo siguiente. Quédese en su oficina y salga a predicar. Ahora, salgo a predicar. Y luego que salgo a predicar, me escondo otra vez en su oficina. La gente va a decir, wow, lo va a empezar a idolatrar. Cuanto más lejos esté de la congregación, mejor. Wow, ¿no? En toda esa forma, y después hasta me enseñaron a cómo hacerla hablar en lenguas, pero eso ya es herejía, pues, ¿no? No estoy diciendo que no se pueda hablar, o sea, que no hay la glosolalia, pero la herejía de poder hacerlos, es increíble, es herejía pura, ¿sí? Es una obscenidad espiritualmente hablando, que obviamente fue muy escandalizante para mí todo esto. Pero fíjense cómo, obviamente, llevándolo a este extremo, cómo pudiéramos estar predispuestos a ver ciertos padres, pero padre hay uno solo, ¿bien? Somos hermanos, hermanas, y el pastor es un hermano más, que ejerce la autoridad de la palabra, ¿sí? ¿Vamos bien? Bueno, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, tal vez hoy no vamos a llegar, porque tenemos que ver las tres autoridades. El Espíritu Santo es la autoridad, muy bien, y ya dije el tercero, ¿no? Entonces, la iglesia, Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Bien? La iglesia, Jesucristo es la autoridad y el Espíritu Santo es la autoridad. Las tres autoridades de la iglesia son estas, ¿sí? El Espíritu Santo es la autoridad y es quien controla a la iglesia de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se constrita cuando hay pecado oculto sin confesar. Dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a los ídolos, o insulta, o es un borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente, ¿sí? El Espíritu Santo se constrita cuando hay pecado oculto sin confesar. De hecho, hay muchos pecados ocultos que deben confesarse. La murmuración y la crítica son el veneno más grande que tiene la iglesia. Confesar no es decir o reconocer, sino rectificar y no hacerlo más. Vuelvo a repetir este concepto que no le di la acentuación exacta. Confesar no es decir o reconocer, sino rectificar y no hacerlo más. ¿Me explico? Entonces, las tres autoridades de la iglesia, bien digo, es, ¿quién primero? La palabra. Segundo, Jesucristo. Y tercero, el Espíritu Santo. Y esas tres son así. No hay una por encima de la otra. Porque no se contradicen. Hay una armonía maravillosa en las tres autoridades. La pregunta, querido hermano, es, ¿está sujeto usted a la autoridad de la Biblia, sujeto a Jesucristo y sujeto al Espíritu Santo? Esa sería una pregunta que esta mañana podríamos respondernos. ¿Está sujeto a la autoridad de la palabra, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, la autoridad del Espíritu Santo? ¿Está sujeto a esa autoridad? De hecho, esa es la autoridad o gobierno de la iglesia. Jesús, el Espíritu Santo y su palabra. ¿Vamos bien? Muy bien. Muy bien. Y sin querer queriendo, ya llegamos hasta el final de la escuela dominical sin que haya sonado el timbre. La pregunta es, que nos vamos a hacer para el domingo que viene. ¿Cómo es el funcionamiento de la iglesia? ¿Sí? ¿Cómo es el funcionamiento de la iglesia? Tal vez para poder dar un adelanto de la enseñanza el domingo que viene, es que la iglesia tiene, tiene dos canales de servicio. Uno son los diáconos,
y otros son los ancianos, bien digo. Primeramente tenía que haber dicho los ancianos y segundamente los diáconos, en segunda medida, ¿sí? Aunque no hay distinción porque toda labor es delante de los ojos de Dios igual, ¿bien? ¿Qué función cumplen los diáconos? ¿Qué función cumplen los ancianos? Lo vamos a ver el domingo que viene, ¿bien? Esta es una enseñanza de eclesiología, tanto este domingo como el domingo que viene. Entender estos conceptos nos clarifica muchas cosas en nuestro discipulado, ¿sí? Y en nuestra comprensión de lo que es la iglesia. Recuerden, mi hermano, que todo lo que hacemos, aun cuando vamos a comer ahora el cafecito, tomar el cafecito, comer los panes, tiene que ver en nuestra función discipular, aún de externar el amor de Cristo que Él ha puesto en nuestros corazones. Amén.